Gracias a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 476, correspondiente al día 27 de junio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 5 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 3 vecinos de la ciudad de Formosa. Florencio, de 70 años, José, de 67, y Eusebio, de 47. Un vecino de Clorinda, Gustavo, de 37 años, y un vecino de Laguna Neinec, Oscar, de 35 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.632 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 447 de ellos resultados positivos a coronavirus, con una positividad del 9.7%, en personas entre 1 año y 85 años de edad. Estos casos corresponden a Ciudad de Formosa, 219, Pirané, 27, Comandante Fontana, 24, El Colorado, 23, Pozo de Masa, 17, Las Lomitas, 15, Pozo Sargento, 11, Clorinda, 10, 9 casos en Ibarreta y Laguna Neinec, 8 casos en Misión Leixí, Villafañe y Laguna Yema. En Laguna Blanca, 6 casos, 5 casos en Riacho G y Villa 213, 4 casos en San Martín 2, San Hilario, El Chorro, El Potrillo y 7 Palmas. 3 casos en Herradura, General Güemes, Pozo del Tigre, Palo Santo e Ingeniero Juárez. 2 casos en Laguna Gobernador y en El Quebracho. Y 1 caso en La Primavera, Estanislao del Campo y Espinillo. Asimismo, se verificó el ingreso de un caso positivo desde otra jurisdicción, en este caso desde la provincia de Jujuy. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 388 pacientes recuperados, que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Clorinda, Pirané, Ibarreta, El Colorado, Laguna Blanca, Estanislao del Campo, Villafañe, Lote 8, Laguna Neinec, General Mansilla, El Espinillo, Misión Leixí, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Comandante Fontana, Riacho G, Santa Teresa, Mojón de Fierro, Las Lomitas, General Belgrano, Tacaglé, Herradura, Palo Santo, María Cristina, Ingeniero Juárez, Villa 213, El Esterito, Tatané, Pozo La Chiva, 7 Palmas, Villa Escolar y El Potrillo. El detalle de las altas de cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que estará publicado en las redes sociales oficiales del Gobierno de Formosa una vez finalizada esta conferencia. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 45.774.
Total de pacientes recuperados, 40.536. Casos activos, 4.382. Fallecimientos por coronavirus, 821. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 702.091, lo que representa una positividad acumulada del 6.52%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 425. Ingresos a la provincia, 164 vehículos y 269 personas. Control en la vía pública, 23.428 personas y 5.401 vehículos. Infracciones, 7 vehículos y 77 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 5. Violación de aislamiento domiciliario de caso positivo, 1. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las personas de las clases 1977 a 1997 de las localidades de Herradura, Tatané, Banco Payaguá, Villa Escolar, kilómetro 100, kilómetro 128, General Mansilla, Misión Leixí, Yataí, Tres Mojones y Esterito. En el día de hoy y mañana lunes estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1977 a 1997 de las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, Bañadero, Campo Jardí, La Sirena, Mayor Villafañe, kilómetro 142, Navegación Río Bermejo, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica. 7. En la continuidad de la campaña de vacunación correspondiente al mes de junio, el gobernador de la provincia anunció que el día martes 29 de junio estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 las clases 1984 a 1986 residentes en la ciudad de Formosa. Las jornadas se realizarán en los horarios y establecimientos que oportunamente informaremos. 8. Con provincianos. En los últimos 7 días se dieron 2.891 casos nuevos de COVID-19 en la provincia de Formosa. Número similar a la semana anterior, lo que indica un actual amesetamiento en la curva de los contagios. A su vez, el descenso de los casos logrado en las últimas semanas empieza a reflejarse levemente en un descenso de los fallecimientos por COVID-19, ya que en esta semana disminuyeron en un 20% las muertes por esta enfermedad. Aún así, los indicadores sanitarios de contagio y de fallecimientos continúan siendo altos en la provincia, razón por la cual debemos perseverar en los cuidados preventivos
y en el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes, ya que junto a la vacunación constituyen las principales defensas que tenemos frente a este virus que tanto daño produce. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 476 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Antes de continuar, queremos recordarles de que el día de mañana, 28 de junio, es el día de la provincialización, razón por la cual esta conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. Y señalamos es el día de la provincialización porque es uno de los hitos identitarios que tenemos como provincia. Aquella comisión pro provincialización encabezada por ese gran maestro que fue don Salemi, logró ese viejo anhelo de tantos formoseños y formoseñas y que hoy nosotros, nietos e hijos de aquellos territorianos, estamos construyendo esos viejos sueños y anhelos, haciéndolos realidad con el modelo de provincia que tenemos. Por ello, es importante que todos conozcamos cuál es la situación epidemiológica en nuestra provincia. Como todos los domingos, con un análisis pormenorizado del aspecto epidemiológico y, sin lugar a dudas, con una profunda perspectiva de género, porque como mamá que es, cuida a sus hijos, como toda mamá. Nuestra directora de epidemiología de la provincia de Formosa, del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Claudia Rodríguez. Doctora. Muchas gracias. Buenos días, familia. Vamos a comenzar contando que esta semana epidemiológica que culminó ayer con 45.774 casos acumulados y 817 fallecidos. Desde el comienzo de la pandemia, el año pasado, justamente también en junio, en la semana 23, hace 2 semanas atrás, comenzaba el año pasado la pandemia en Formosa. En esta semana tuvimos en total 2.891 casos nuevos y la semana anterior 2.925. Seguimos en descenso la cantidad de contagios, pero no fue tan marcado como veníamos observando las semanas anteriores. Y no solo lo apreciamos en los números, sino también podemos ver cómo va cambiando la pendiente del gráfico y eso nos está indicando que la disminución de los casos no es tan marcada como teníamos las semanas anteriores. Con respecto a los fallecidos, hubo un descenso importante, como os decía el parte, alrededor del 20%, tuvimos 71 fallecidos en total contra 86 y era de esperar que a medida que vayan bajando los contagios, aproximadamente a los 15-20 días, teníamos que empezar a ver también ya el descenso en los fallecidos. Esos 2.891 casos en la semana anterior se distribuyeron 1.540 en la ciudad de Formosa, teníamos anteriormente 1.696, seguimos el descenso, y vuelvo a lo mismo que se veía, ya se reflejaba a nivel provincia, también tenemos un descenso, pero no tan marcado. Clorinda, que se observó un descenso importante con 64 casos en total, y en cambio en las localidades del interior, exceptuando Clorinda, venimos nuevamente con un aumento en 1.287 casos contra 1.136 que teníamos y 888 hace 15 días atrás. Ese aumento en las localidades del interior, esos 1.287 casos, se da fundamentalmente en el Distrito Sanitario 4, que es allá al norte, Laguna Nainec, General Belgrano, Laguna Blanca. Estos son números absolutos, ¿sí? La cantidad de casos nuevos en esta semana. El Distrito 4 sigue liderando con la mayor cantidad de contagios nuevos. Luego sigue
El distrito 5, en el sur de la provincia, Villa 213, El Colorado. Continúa el distrito 6, Pirané, Palo Santo, Gran Guardia. Ibarreta, el distrito 3, con 190 casos. Luego tenemos el Laguna 2, el distrito 2 con Laguna Yema, Pozo del Tigre. El distrito sanitario 7 y por último el distrito sanitario 1. En el gráfico de abajo podemos ver también cómo se va desarrollando la pandemia en las localidades distribuidos por distrito. Cada uno de estos cuadraditos es un distrito sanitario que coincide con el color para hacerlo más gráfico, ¿sí? Podemos ver que veníamos en bajada y hace 15 días comenzó nuevamente a subir en las localidades del interior. Si bien el distrito sanitario 4, el que está en gris, siempre viene teniendo la mayor cantidad de contagios, es uno de los distritos que sigue disminuyendo la cantidad de casos nuevos. No así el resto de los distritos, donde fundamentalmente el distrito sanitario 2 y el distrito, esta semana, el distrito sanitario 5 y 7 son en los que se observó la mayor cantidad de contagios nuevos durante la semana epidemiológica. Esto sería la cantidad de casos acumulados. Bueno, Formosa lidera la provincia con la cantidad de contagios nuevos. Sigue Clorinda, pero las localidades como Laguna Blanca, Misión Tacaglé, General Belgrano, Güemes, Ingeniero Juárez, Chiriguanos, Lomitas, Ibarreta, Pirané. Pirané es una de las localidades junto con El Colorado que más cantidad de casos ha tenido en esta semana. Lomitas también ha reportado un importante aumento en la cantidad de casos. Chiriguanos, Pozo de Masa y al norte se da fundamentalmente en la localidad de Güemes, Laguna Nainec, Misión Tacaglé y Colonia La Primavera. Esas serían las localidades. Lo que está titilando son aquellas localidades que tuvieron fallecidos durante la semana epidemiológica. Formosa lleva acumulados 489 casos fallecidos. Luego tenemos Clorinda con 160 fallecidos. Hemos tenido casos nuevos de fallecidos en Laguna Nainec, en Laguna Blanca, en Riacho Jejé, Espinillo, Tacaglé. En Güemes se han reportado 3 fallecidos. En Ingeniero Juárez, en el lote 8, en Lomitas, en Ibarreta, en Bartolomé de las Casas, en Estanislao del Campo, en Pirané, en Colorado tuvieron 4 fallecidos y también observamos fallecidos en Misión Laicí y en Mansilla, pero las 2 localidades con mayor cantidad de fallecidos en la semana correspondió a Güemes y El Colorado. Esos 817 casos fallecidos fueron el 62,4% hombres y el 37,6% mujeres, un porcentaje que si bien va variando, pero se mantiene dentro de esos números. Podemos decir el 60% de hombres y el 40% de mujeres, con una letalidad del 1,8% y una tasa de mortalidad de 127,7 casos cada 100.000 habitantes. Podemos observar en la gráfica que el grupo etario más afectado es el de los de 50 a 59 años, pero vemos que disminuye a medida que avanza la edad, tanto para los mayores como para los menores de 60. Si hacemos el corte acá, en los mayores y menores de 60, el 40% de los fallecidos corresponde a los mayores de 60 años, mientras que el 60% corresponde a los menores. Y similar patrón encontramos cuando nos detenemos en cada una de las localidades de Clorinda, de Formosa y de las localidades en conjunto del interior.
La barra azul es Formosa, la lila o rosada Clorinda y la negra la del interior. Vemos que en Formosa se repite exactamente lo que pasa en provincia. El grupo etario más afectado es de 50 a 59, el 62% está en los mayores de 60 años y los menores de 60 corresponde el mayor porcentaje. En cuanto a Clorinda, en Clorinda no se observan diferencias significativamente estadísticas con respecto a los grupos etarios, ¿sí? Entre los mayores de 60 y los menores de 60 el promedio es de 75%. Y en las del interior sí observamos, acá sí, que es lo que se observa generalmente al inicio, cuando comienzan los contagios, la mayor cantidad o el mayor porcentaje en los mayores de 60 años, justamente, donde es aproximadamente el 65% y el resto corresponde a los menores de 60 años. En total, como dijimos, tuvimos 71 fallecidos, 47 en la ciudad de Formosa, 4 en la ciudad de Clorinda y 20 en el interior. Acá, justamente en las localidades del interior, es donde hubo un descenso importante de la cantidad de fallecidos, porque la semana pasada tuvimos 35 y esta semana tan solo 20. Con respecto a la ciudad de Formosa, estos son los barrios más afectados en esta semana. Como la semana anterior, la Nueva Formosa y el Eva Perón son los barrios con mayor cantidad de casos y estos son los 20 más afectados. Podemos observar que dentro de estos 20 no se encuentra la República Argentina, que si bien el mapa de la ciudad sigue aumentando, fundamentalmente la Nueva Formosa y el Eva Perón, podemos ver que en la cantidad de casos acumulados por barrio, la próxima, por favor. El República Argentina sigue liderando el primer lugar, pero ya se van acercando otros como el Barrio Centro, el Eva Perón, la Nueva Formosa, porque justamente por esto que les decía, ya el República Argentina no es el de los barrios más afectados. Tenemos una semana epidemiológica buena, a pesar de que no hubo un descenso importante, pero seguimos en descenso, con lo cual debemos seguir cuidándonos, cumpliendo las medidas sanitarias, porque, como siempre decimos, la vacunación sola no alcanza en estos momentos, entonces tenemos que seguir siendo constante en el cumplimiento de las medidas, porque lo que hagamos individualmente tiene, por supuesto, un efecto a nivel colectivo y eso lo están demostrando exactamente los números que venimos en el mayor número disminuyendo la cantidad de contagios, ¿sí? Entonces, seamos responsables, cuidémonos, tratemos de transitar o de movilizarnos lo menos posible, lo justo y necesario, como para poder seguir por este buen camino, disminuyendo la cantidad de casos y eso va también a traer aparejado la disminución de fallecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, completísimo el informe de la semana epidemiológica, como nos tiene acostumbrado usted. Agradecemos a muchos participantes en las distintas plataformas de comunicación que nos piden de que venga más días, doctora, usted a darnos información. Nosotros estamos trabajando juntos, Estado Nacional, Estado Provincial y Pueblo, en la más formidable campaña de vacunación. Verdaderamente esto es un logro colectivo, es una épica que llevamos adelante los argentinos y las argentinas en un mundo justamente donde es muy difícil de que se humanice ese rostro duro que tiene el capitalismo y que en las vacunas se está demostrando una vez más, tal como lo señala el Papa Francisco, que de esto conoce y sabe. Nosotros, junto con esa campaña de vacunación, tenemos las medidas sanitarias como otra de las defensas y pilares fundamentales para llevar adelante las políticas públicas en materia de defensa de la salud y la vida ante la pandemia. Tanto uno y otro requiere la participación de todos y todas. Y en ese sentido, el pueblo de Formosa está dando muestras de un compromiso altísimo ante esta situación.
porque nos consideramos familia, que habitamos esta casa común. Y como tales, nos importa mucho el estado de salud de cada uno de nuestros comprovincianos y comprovincianas que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información sensible, importante, cercana, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas, feliz domingo en familia. Bueno, como se estuvo viendo, la doctora muy bien estuvo mostrando el descenso de los casos, pero ya en un periodo un poco más lento, como una tendencia pareciera ser a una meseta, que es una meseta que para nosotros sigue siendo muchos casos aún, arriba de 400 casos por día, sigue siendo muy alto, tiene que haber un descenso mucho más importante. Habíamos dicho que probablemente lo ideal sería menos de 200 para estar más tranquilos, pero más de 400 todavía sigue siendo muy alto el número, a pesar de que hubo un descenso, pero como vieron en el gráfico, todavía hasta se enlenteció y en algunas partes, como en el interior, incluso hubo un aumento. Así que hay que estar atento, todavía no pensar que esto ya se ha resuelto todo, todavía hay que insistir con algunas medidas. Recordemos que la Nación tiene un dato que siempre nos guiamos nosotros también, que más de 150 por 100.000 habitantes sigue siendo un lugar de alto riesgo. Toda la provincia supera los 900 por 100.000 habitantes, en Formosa capital los 1.200 y Clorinda supera los 200 por 100.000 habitantes, o sea que todavía sigue siendo un valor alto, así que hay que insistir en respetar todavía algunas indicaciones. Si ustedes sabrán lo que pasó en otras partes del mundo, hubo una flexibilización muy amplia, inclusive se dejó de usar barbijo y hoy día vuelven a solicitar la utilización obligatoria por el aumento de casos. O sea, hay algunas cosas que por ahí hay que esperar todavía para algunas medidas. Con respecto a los pacientes que están internados en terapia intensiva, se mantiene estable también, así como en los otros casos diagnosticados se mantuvo estable. En el caso de la terapia intensiva también, 128 tenemos hoy. Hubiese sido mejor que hubiese estado mucho menos que el día de ayer, pero se mantuvo en 128, o sea, se mantiene en un número de pacientes que están requiriendo terapia intensiva también alto todavía para lo que uno quiere, ¿sí? Igualmente no es un número que está saturando el sistema, pero es un número alto porque de eso siempre recordamos que entre el 50 y el 80% tiene posibilidades de fallecer, o sea, aún ese número amplio de 128, entre el 50 y el 80% es esperable que pueda fallecer, o sea, todo eso van a ir apareciendo en el transcurso de los días. Por eso insistimos que tiene que haber menos casos y más de 400 por día en la provincia son muchos casos aún. Hay que insistir en que tenemos que bajar ese número. Gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento en el que todos estamos ante una pandemia, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Siempre lo cumplen, pero en este momento es particular, puesto que desde ese lugar difunden, no todos, algunos, la gran mayoría, las buenas prácticas y también apoyan el cumplimiento de las medidas sanitarias que están dispuestas para el cuidado de la salud y la vida. Por ello, con las preguntas pertinentes que hacen a el desarrollo de la pandemia en nuestra provincia, vamos con las preguntas de los señores y de las señoras periodistas. Señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3. En las últimas horas pudimos ver el ingreso del diputado Felipe Cabrera por Mansilla. Ese ingreso diferencial del diputado y su acompañante se hizo
sin cumplimiento del protocolo que le exigen a los demás. Horas más tarde, trascendió un comprobante de transferencia que, a diferencia del resto y por transcurso del tiempo, el diputado lo pudo hacer cómodamente. ¿Cuál es el resultado del hisopado del diputado y su acompañante? ¿Significa esto un cambio en los protocolos de ingreso para los demás ciudadanos? ¿Cuánto interés un domingo frío? Bienvenidos por primera vez. La verdad es que dos cuestiones. En primer lugar, una información de carácter personalísimo y que un abogado debería de conocer, nosotros no la vamos a brindar de manera pública. Obviamente, si el medio le hace la consulta al interesado y el interesado lo quiere mencionar el resultado, se lo va a dar, pero nosotros no. Nosotros no, porque justamente sabe usted, señora periodista, que no estaríamos cumpliendo con la reserva que corresponde a datos sensibles. Entonces, no es pertinente una pregunta de esas características a esta mesa. Puede hacérselo, sí, por supuesto, al doctor Cabrera, que seguramente se la va a contestar sin ningún tipo de inconvenientes. Porque imagínese si usted, otras personas, otros periodistas, hacen la misma pregunta respecto de otras personas que son de conocimiento suyo también y que también ingresan a la provincia. Nosotros tampoco la vamos a responder, no corresponde. Pero si el interesado o la interesada lo quiere hacer, a título personal, lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Y no existe una diferenciación en el protocolo. En este caso tomaron conocimiento porque estaban ahí filmando, pero muchas personas ingresan directamente a la unidad de pronta atención de la contingencia COVID-19. El tema es que nosotros no andamos divulgando quiénes lo hacen y quiénes no. Incluso mucha gente que usted y su familia conocen. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, El Comercial. Ayer a las 0:30 horas llegó un vuelo charter Royal Class al aeropuerto El Pucú para aparentemente llevar hacia la ciudad de La Cava al gobernador Insfrán el día de hoy, cerca de las 5 de la mañana. El alquiler de este Cessna 560 matrícula LBCBK tiene un costo de $20.000 y el gobernador fue expuesto por una investigación periodística en un gasto por este tipo de vuelos de alrededor de $180.000. ¿Cuál es la razón del vuelo del gobernador? ¿Es oficial? ¿Es por salud? ¿Y por qué el gobernador no utiliza el avión oficial de la provincia? Bien, la prensa partidaria actúa, como siempre, con un interés determinado. Evidentemente, esta continúa una información de que ya la vino trabajando este periodista en su página y que después, a fuerza de muchas solicitudes e insistencias y pedidos, hicieron una mención en un programa que, por cierto, están viendo muy poco en un canal hegemónico y que nos tiene acostumbrados a este tipo de operaciones. No tiene ningún tipo de relación esa pregunta con la pandemia. Verdaderamente nos hubiera gustado profundizar algunos aspectos, como por ejemplo, tanto le gusta a usted los números de la pandemia, y hoy la tenía a la doctora Rodríguez para sacarse un montón de dudas que, al no tener un respaldo en su programa de carácter científico, desarrollan teorías absurdas y que desinforman a la población. Con relación a la pregunta que usted está realizando, yo lo desconozco, sinceramente. Pero cada viaje del gobernador siempre es un viaje de carácter oficial. Y verdaderamente, cuando lo tiene que hacer, existen razones más que fundadas
para que así lo hagan. Que a usted no le guste es otro tema. Sin lugar a dudas, esa pregunta forma parte de esta campaña en la que los medios partidarios están inmersos. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. Al ritmo que avanza la vacunación, si se sigue manteniendo estas jornadas consecutivas de vacunación, ¿se estima una fecha de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva en Formosa? Doctor Vivolini. No, es difícil, muy aventurado decir que cuándo llegaría la fecha o el punto, el momento de que estemos en rebaño. Recordemos que las vacunas, principalmente mayores de 18 no, salvo ahora una aparentemente la Sinopharm que pudiese estar autorizada para menores de edad, ahí sí podríamos tener un poco más de chances de llegar a la inmunidad de rebaño entre las vacunas y los adquiridos por la infección. En promedio, más o menos, no necesariamente Formosa, sino en general, si sigue este ritmo de vacunación, obviamente para fin de año probablemente ya estemos en una situación mucho más ventajosa y ojalá realmente sea una situación un poco más tranquila. Todo depende a su vez de que la replicación en el mundo, que es alta todavía, no aparezca ninguna variante que comprometa la eficacia de las vacunas. O sea, esto todavía no ha terminado hasta que todo el mundo sea solidario, principalmente los países ricos, sean solidarios en ceder vacunas para que todo el mundo alcance el 70% de las vacunas. Ahí recién podríamos hablar que probablemente esto empiece a terminar. Gracias, doctor. Hubiéramos querido ya retirarnos a nuestro domicilio, pero vamos a tener que ir con preguntas que verdaderamente le importan a las personas y que, bueno, nos la hacen en las plataformas de comunicación. Eduardo Colman nos pregunta, una persona que el año pasado tuvo COVID, doctor Vivolini, y este año ya cuenta con las 2 dosis de la vacuna, ¿con qué requisitos puede ingresar a la provincia? Para el ingreso a la provincia, haya o no haya tenido COVID, tenga o no tenga la dosis, se pide el estudio pertinente. ¿Por qué? Porque existen las reinfecciones. Las reinfecciones es una nueva infección en aquel que ya tuvo COVID o la infección post-vacuna, o sea, aquellas personas posteriores a las vacunas. Siempre dijimos que la vacuna no cubre en 100%, por lo tanto siempre hay un riesgo de adquirir la infección. Ni hablar si aparece alguna variante que aún todavía no se sabe muy bien. Por lo tanto, las personas hayan o no hayan tenido COVID, estén o no estén vacunados, tengan o no tengan serología, igual deben traer el estudio pertinente y al ingreso también se los volverá a hisopar para tener mejor control. Tenemos en cuenta, en el mundo están circulando algunas variantes, como la Delta, de mucha preocupación. Tenemos que tener el control de que evite ese ingreso, principalmente que aquí no está demostrado que exista. Gracias, doctor. Carolina Ruiz Díaz también plantea otra cuestión que es de interés de muchos. Viene por dónde pasan los intereses verdaderos de las personas. Quisiera saber si hoy podrán responder mi pregunta. Se ve que ya nos ha preguntado en otras oportunidades, Carolina. En otros países, dice Carolina, como en Chile, han suspendido la aplicación de la vacuna AstraZeneca en menores de 45 años por la aparición de trombosis en los mismos. Quisiera saber si acá van a tener en cuenta esta situación, ya que estoy viendo que están siendo aplicadas en menores de 40. Doctor Vivolini. Sí, en algunos otros países también, inclusive a la inversa, mayores. El ejemplo es la primer ministro de Merkel, Angela Merkel, de Alemania. Ella no es menor de
justamente esa edad, es mayor, pero ellos decidieron que esas personas no van a usar AstraZeneca, pero ella su primera dosis sí fue AstraZeneca, por lo tanto tuvo que combinar, y la segunda dosis se aplicó con otra vacuna, que es la Moderna. Por lo tanto, depende del lugar, algunas decisiones se toman distinto. La Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un grupo de expertos, de médicos, biólogos, vacunólogos, etcétera, bioquímicos, todo un grupo impresionante, muy conocidos y respetados, que son inclusive asesores de la Organización Panamericana de la Salud, con asesoramiento también de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente son personas de muchísimo respeto a nivel científico local y mundial, y si ellos deciden hoy día, en base a los conocimientos, los estudios, etcétera, que todavía la gente se puede vacunar sin restricciones, nosotros vamos a seguir con ese lineamiento que obviamente los mejores y los que tienen mejor conocimiento lo dicen así. Marina Jiménez, directamente le pregunto a usted, Marina, doctor Vivolini, si soy una persona asintomática, pero no lo sé, y me vacuno, ¿la vacuna da igual el efecto correspondiente? El caso de las personas, esto se llama, una vez hemos comentado, pero no viene mal refrescar la memoria, estas campañas son campañas sucias, entre comillas, porque no se sabe si por ahí termina vacunando a alguien que esté cursando activamente la infección. Pero por estar asintomático no lo supo, por lo tanto se vacunó igual. ¿Qué pasa en esa circunstancia? En realidad es como perder la vacuna. ¿A qué me refiero perder? No llegamos a que cumpla la función real que tiene la vacuna, que es prevenir las infecciones graves o las infecciones o la mortalidad o la internación. Por lo tanto, que esté cursando activamente la infección y se vacuna, actúan las dos juntas. Desarrollará la infección, seguramente en la gran mayoría leve, y el resto habrá que esperar. Pero esa dosis quedará como aplicada, por supuesto. Más adelante necesitará una segunda dosis, pero no hay ni un empeoramiento ni una mejoría de su evolución porque haya recibido esa dosis. Gracias, doctor. Y por último, una consulta que nos hace Deli Vega y dice, ¿cuánto tiempo después de una cirugía de peritonitis se puede aplicar la vacuna? Se prefiere demorar la aplicación en los cuadros graves o complicados que principalmente está causando una internación, pero una vez que ya esté recuperado o se esté recuperando, una vez que ya fue a su domicilio, tranquilamente puede ser aplicada la dosis. ¿Por qué se prefiere esperar? Porque obviamente si presenta algún efecto adverso la vacuna, es poco frecuente, pero puede presentar, uno no va a saber si es por una cirugía reciente, si tiene una complicación. Un ejemplo, se operó y comienza a hacer fiebre o comienza con diarrea o dolor abdominal y se había operado del abdomen. Entonces siempre va a estar la duda si no es la cirugía o una complicación de la cirugía, y entonces obviamente se prefiere esperar y diferir esa dosis hasta estar más seguro que la evolución clínica del paciente lo permita para su vacunación. Bueno, acá nos hacen una consulta para la doctora Rodríguez, la realiza Rosa, y dice, doctora, en algunos medios de comunicación afirman de que en Formosa hay muchos muertos por COVID en relación a la cantidad de contagiados. ¿El índice de letalidad, acaso, no mide ese dato? Y en tal caso, ¿cómo es en la provincia de Formosa? Sí, el índice de letalidad o el porcentaje de letalidad lo calculamos teniendo en cuenta los fallecidos con respecto al total de casos positivos. Formosa, como dije en la presentación, tiene un índice de letalidad del 1,8%, que aumentó 0,1 punto en esta última semana, pero tenemos una constante de 1,6, 1,7, 1,8 como fue esta semana. Si nosotros nos comparamos con otras ciudades, por ejemplo, con Salta o con Chaco,
donde tienen también una alta cantidad de fallecidos, los índices de letalidad de ellos son más elevados, del 2,2%, del 2,1%, y lo mismo pasa con, por ejemplo, con Cava, ¿sí? Con Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un índice, un porcentaje de letalidad que es la media, y no estamos alejados, o sea, estamos más alejados de esas provincias limítrofes, nos acercamos más a la media nacional, pero nuestro índice de letalidad es del 1,8%. Muchísimas gracias, doctora. Verdaderamente ha sido un placer poder compartir nuevamente con ustedes una jornada en la que informamos respecto de la situación de la pandemia en la provincia de Formosa. Mañana, por ser el día de la provincialización, fecha verdaderamente histórica para los formoseños y las formoseñas, cuando un gobierno verdaderamente nacional y popular que tenía un verdadero proyecto de nación reconoció el derecho de los formoseños a ser provincia. Así que en la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. Muchas gracias y que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.